Listo, doctor. Correcto, gracias. Por nada. Buenas tardes a todos. Hoy sí empezamos a la hora que acostumbro empezar, a las 5 de la tarde con 5 minutos o con independencia de cuál sea la hora, pero 5 minutos después de la hora fijada. Vamos a continuar con la última parte del módulo que tenemos asignado para el día de hoy y mañana empezaremos un nuevo módulo, uno que yo nunca he impartido, pero espero que nos vaya bien a todos. De lo que hemos visto, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Si tenemos dudas, preguntas o comentarios, observaciones, lo que quieran, adelante. No hay ninguna observación, ningún comentario. Vamos a continuar entonces con esta última parte del módulo que hemos estado explicando. Y ayer iniciábamos este apartado del procedimiento electoral, cómo se debe probar en materia electoral, y tenemos en la sistematización que hicimos, entre paréntesis, constancias de tiempo, modo y lugar. Esto tiene dos puntos de análisis, dos aspectos diferentes. Tiempo, por supuesto, responde o corresponde a la pregunta ¿cuándo? Modo, ¿cómo? Lugar, ¿en dónde? Si hablamos del procedimiento probatorio electoral, ¿cómo se debe probar en materia electoral? Podemos hacer estas tres preguntas: ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Cuándo probar? ¿Cómo probar? ¿Dónde probar? Pero también estos aspectos, tiempo, modo y lugar, tienen referencia con cada una de las pruebas. ¿Cuándo probar? ¿Cómo probar en cada caso, cada hecho? ¿Y en dónde probar? En dónde siempre va a ser dentro del proceso, o cuando menos para nosotros que estamos hablando de la prueba en el derecho procesal electoral, el lugar es en el proceso. ¿Cuándo? Vamos a ver cuándo y cómo, de acuerdo a las disposiciones que tenemos en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Y ya habíamos empezado este tema cuando analizamos el artículo 9 en su párrafo 1, distintos incisos que corresponden a la materia probatoria. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Habíamos dicho, de acuerdo al artículo 9 de la nueva ley, párrafo 1, incisos C, E y F fundamentalmente, los medios de impugnación deben presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable de la resolución o acto impugnado y debe cumplir con los siguientes requisitos. Sí, en el escrito de impugnación debemos de cumplir estos requisitos mencionados en el párrafo 1. ¿A dónde debemos entregar o presentar nuestro escrito de impugnación? Necesariamente ante la responsable. No presentar el escrito de demanda ante la responsable durante mucho tiempo fue causal suficiente para desechar la demanda. Y así estaba previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y así está previsto actualmente. Sin embargo,
En este sentido, ha existido una gran flexibilidad de parte del Tribunal Electoral y no obstante que no se presente el escrito de demanda ante la responsable, se tiene por bien presentada, no importa en dónde se presente. Llegamos al extremo de que algún actor promovió el medio de impugnación elaborando su escrito de demanda y enviándolo a sala superior por correo certificado. Sí, por correo. Obviamente tardó mucho en llegar. Y sin embargo, la mayoría de los magistrados integrantes de la sala superior tuvo por bien presentada la demanda. Yo emití voto particular, fue en la época en que yo era magistrado, y sustenté la tesis de que la ley era bastante clara en señalar, primero, que el escrito de demanda se debe presentar ante la responsable y segundo, que la no presentación ante la autoridad responsable es causa de desechamiento si la demanda no se recibe a tiempo. Y a tiempo, salvo los casos excepcionales, es dentro de los 4 días siguientes a la notificación o al conocimiento del hecho, acto, resolución o procedimiento que motiva la impugnación. Sí, esta primera parte del artículo 9, párrafo 1, en la actualidad no se aplica o se aplica con una gran flexibilidad. No importa en dónde se presente la demanda, se tiene por bien presentada siempre que esté a tiempo, no importa cuándo llegue y a dónde llegue. En este escrito de demanda decíamos, debemos hacer el ofrecimiento de pruebas. ¿Dónde hacer y cuándo hacer el ofrecimiento de pruebas? Se debe hacer en el escrito de demanda o en un escrito especial. Puede ser así, en un escrito especial siempre que se presente dentro del plazo previsto para impugnar. Si el escrito de ofrecimiento de pruebas se elabora por separado, pero se presenta dentro del plazo previsto para impugnar, no hay ningún problema, se tiene por presentado el escrito de ofrecimiento de pruebas y no pasa nada. ¿Cuándo se deben aportar las pruebas? Porque no es lo mismo ofrecer que aportar. Si aportar es hacer llegar al tribunal o a la responsable esas pruebas dentro del plazo previsto para impugnar, porque es la responsable la que tiene el deber jurídico de recibir el escrito de demanda, el escrito de ofrecimiento de pruebas, el escrito de aportación de pruebas, siempre que todo se haga de manera oportuna, todo dentro del plazo para impugnar, aunque sea todo en escritos diferentes. Un escrito de demanda, un escrito de ofrecimiento de pruebas y un escrito de aportación de pruebas. 3 escritos que se pueden presentar en momentos diferentes, pero dentro del plazo previsto para promover el medio de impugnación. En el escrito de impugnación, aquí sí, solo en el escrito de impugnación, se debe expresar de manera clara los hechos en que se basa la impugnación. Y aunque no se establece como requisito de forma o modo de ofrecimiento de las pruebas, lo conveniente, lo pertinente, es que cada prueba ofrecida se vincule a los hechos que motivan la controversia. Sí, esto no está previsto en ninguna parte de nuestra legislación procesal.
Pero si atendemos al Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, sí está previsto este deber de vincular las pruebas con los hechos narrados en la demanda o en la contestación de demanda. De momento, lo que nos interesa es la demanda, el ofrecimiento de pruebas del actor, la aportación de pruebas del actor. Y si el actor no tuviera estas pruebas a su disposición, debe pedirle al tribunal que las requiera al ente de derecho que las tenga. Pero requisito para poder tener por ofrecidas y admitidas las pruebas es que esas pruebas hayan sido solicitadas por el actor a quien las tiene, a quien están a su disposición de manera oportuna, una petición oportuna. Y por supuesto, el Tribunal Electoral estará en el deber jurídico de hacer el requerimiento de pruebas a quien tenga esos elementos de convicción. También, si fuera el caso, de ofrecer pruebas en el escrito de demanda sin tenerlas o sin poderlas aportar en ese tiempo, se debe advertir al tribunal que oportunamente serán aportadas al juicio. Pero esta oportunidad, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Medios de Impugnación, es el mismo tiempo o la misma oportunidad, el mismo plazo que se tiene para impugnar. En el derecho procesal electoral no tenemos un periodo probatorio o etapa de pruebas. No, debe hacerse todo en el escrito de demanda o en un escrito independiente presentado oportunamente ante la responsable. Aquí encontramos ya respuesta también a esos tres aspectos o a esas tres preguntas. ¿Cuándo ofrecer pruebas? ¿Cuándo probar? ¿Cómo probar? ¿Y dónde probar? ¿En el escrito de demanda o en un escrito independiente? Pero todo tiempo presentado en el plazo previsto para impugnar. ¿Cómo ofrecer pruebas? No exige el legislador una forma especial para presentar u ofrecer pruebas, pero lo pertinente es vincular cada prueba con los hechos controvertidos, como se prevé en el Código Federal de Procedimientos Civiles, hemos dicho, de aplicación supletoria en la materia procesal electoral. El inciso F es claro: ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos. Si el ofrecimiento se hace desde el escrito de impugnación, pero si no se tienen en ese momento las pruebas, pero se tiene la certeza de obtenerlas, de adquirirlas dentro del plazo previsto para impugnar, simplemente se hace el ofrecimiento y se advierte a la sala del Tribunal Electoral: las aportaré oportunamente. Y ese oportunamente es dentro del plazo previsto para impugnar. Pero también, como habíamos dicho, se puede decir: tribunal, te solicito que requieras estas pruebas, precisar cuáles, cuando se justifique que oportunamente el que promueva las solicitó por escrito ante el órgano competente y las pruebas, no le hubieran sido entregadas. Finalmente, un requisito que es de todas las promociones: hacer constar el nombre y firma autógrafa del promovente. Sabemos que esta nueva ley incorpora a los formalismos procesales
el juicio en línea, de tal suerte que la firma autógrafa no siempre se ha de requerir. Si el juicio es en línea, toda la actuación puede ser en línea y por tanto no será necesaria la firma autógrafa, sino la firma electrónica correspondiente. Este es uno de los apartados que dejó intocados el legislador y que no hizo la labor de hacer compatibles, hacer congruentes la normativa anterior con la normativa nueva. Se olvidó de las novedades o parece que uno fue el que hizo el trabajo de copiado y pegado y el otro fue el que hizo el trabajo de las innovaciones. De tal manera que no vamos a encontrar congruencia entre muchas disposiciones nuevas y las disposiciones que ya estaban en vigor. Bien, tenemos un tema importante en el párrafo 2. Tenemos un tema importante, les decía, en este párrafo 2. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso F del párrafo anterior. Si la controversia no es sobre hechos, sino sobre derecho, no hay necesidad de pruebas. Muchas veces nos encontramos en la dificultad de poder saber en qué casos el litigio, es de estricto derecho, por lo cual no es necesario ofrecer y aportar pruebas. En realidad no es que sea solo de estricto derecho, sino que no hay hechos controvertidos. Las circunstancias de hecho no motivan la controversia. Lo que motiva la controversia es una situación de estricto derecho. Hace poco, me parece que fue en el mes de noviembre, pero no recuerdo si fue del año pasado o del año antepasado. Parece que fue de 2021. Un ciudadano promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Dijo, soy mayor de edad. Anexó como prueba la copia de su credencial para votar. Dijo, tengo tantos años de edad, alrededor de 70 más o menos. Tengo temor por la pandemia de contagiarme y atendiendo a las instrucciones que ha dado la Comisión General de Salud, presento mi demanda por correo electrónico y me comprometo a asistir a la sala cuando me requieran para poder firmar de manera autógrafa. La sala, me parece que fue un tribunal local primero y después la sala regional, desechó la demanda por falta de firma autógrafa. El interesado impugna el desechamiento y le dice, tribunal, yo te dije que tengo tantos años de edad. Te dije que tengo temor de ser contagiado de COVID. Y te dije también que cuando me requirieran, yo iría a la sala el día y hora señalado para firmar de manera autógrafa. Y desechas mi demanda por falta de firma autógrafa, lo cual me parece que es violatorio de las reglas del debido proceso y vengo a impugnar. No está previsto el tema en ninguna norma o no estaba previsto, ahora ya está
el juicio en línea, pero no estaba previsto. Y la Sala Superior, cuando conoce de este caso, argumenta que tenía el promovente la razón. Había explicado por qué no tenía firma autógrafa su demanda y que había asumido el compromiso de presentarse a firmar el día y hora que le señalaran, obviamente con todas las medidas de sanidad necesarias para salvaguardar la salud tanto del promovente como del personal que lo atendiera. Y dijo, el derecho de acceso a la justicia debió haberse interpretado de tal suerte de permitir que el actor, en un momento posterior a la presentación de la demanda, firmara de manera autógrafa, dado que en esos momentos no podía hacerlo. Sí, firmó el documento, pero tuvo que presentarlo, creo que este es un dato que no les di, tuvo que presentar su demanda por correo electrónico. Y en ese momento, aún escaneada la demanda en la que se pudiera apreciar la firma, era evidente que no se trataba de una firma autógrafa porque el documento era escaneado. Y por tanto, la falta del requisito era evidente. Aquí nos encontramos a un problema de estricto derecho. Debe aplicarse literalmente esta norma contenida en el inciso G del párrafo 1 del artículo 9, o se puede hacer la excepción por las circunstancias del caso concreto y permitir que la firma autógrafa se pueda asentar en presencia jurisdiccional o judicial, en este caso que el tribunal sí es del Poder Judicial, sí, para subsanar la omisión. ¿Sí? ¿Qué pruebas había que presentar? Ninguna. Era reconocido por el actor, firmé, pero estoy presentando por correo electrónico mi demanda, por tanto carece de firma autógrafa. Era algo evidente para el Tribunal del Conocimiento, que lo que hizo fue desechar por falta de firma. ¿Qué es lo que tenemos o qué tipo de litigio tenemos aquí? Un litigio de estricto derecho. No hay necesidad de pruebas. No había necesidad tampoco de decir estamos en época de pandemia, porque era un hecho notorio. Todo mundo sabía que estábamos en época de pandemia. Sí, no había ningún hecho que probar en ese caso, sino resolver de acuerdo al recto criterio del tribunal. Y el tribunal, en la primera instancia, lo que hizo fue desechar la demanda porque se presentó por correo electrónico, no ante la autoridad responsable, que era, me parece, el Instituto Nacional Electoral o algún instituto local, sino directamente a la sala o al tribunal competente y con la demanda escaneada. Sí, son temas que debemos ir analizando con mucho cuidado para saber cuándo sí se debe probar, cuándo no se debe probar y cuándo estamos en circunstancias de excepción plenamente justificadas que nos permitan omitir algunas formalidades, no de manera total en el caso de la firma, pero sí hacer lo que pedía el actor, señalarle un día y hora específico para que solo con la presencia del magistrado y del secretario pudiera estar en un ambiente de garantía saludable hasta donde es posible para que pudiera firmar. Esto probablemente pensemos que puede o no tener fundamento. Sin embargo, si me ayudan a leer, si alguien tiene acceso a la Constitución, el artículo 17 nos autoriza
a emitir este tipo de excepciones. No la excepción de la firma autógrafa, sino la excepción de en qué momento poner la firma. ¿Me ayudan, por favor, con el artículo 17? Si no mal recuerdo, es el párrafo cuarto relacionado con la posibilidad de omitir algunos formalismos siempre que no afecten las reglas del debido proceso y el principio de igualdad procesal. Si alguien lo localiza, me dice, por favor. Adelante, Francisco. Es el párrafo tercero que dice, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Gracias. Sí, formalismos. No incumplamos las reglas del debido proceso. La firma autógrafa es un requisito de procedibilidad. Si no hay firma autógrafa, el medio de impugnación no procede. Pero ante esta circunstancia particular que hemos estado viviendo, para mí había, como lo hizo la sala también, había causa justificada para poder entender que no se haya firmado autógrafamente el documento presentado ante el tribunal, pero con la disposición de firmar posteriormente ante la presencia jurisdiccional. Y el tema, la impugnación, se volvió un tema de estricto derecho. Si la impugnación en la otra instancia, que tuvo por revocado el auto de desechamiento de demanda y se ordenó admitirla, permitir la firma ante la presencia jurisdiccional y seguir toda la secuela correspondiente del proceso promovido. ¿Alguna pregunta, comentario u observación? No. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. El artículo 17 de la misma ley de medios establece que la autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato debe, inciso B, hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de 3 días hábiles se fijen los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad del escrito. 4. Dentro del plazo de 72 horas, contadas a partir de la publicación, en el texto original falta la palabra de, a partir de la publicación del acuerdo de presentación del medio de impugnación respectivo, los terceros interesados podrán comparecer mediante, vamos a la diapositiva siguiente, Alejandro. ¿Sí? Los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes. A. Presentarse ante la autoridad u órgano responsable de la resolución o acto impugnado. B. Hacer constar el nombre del tercero interesado. C. Señalar domicilio para recibir notificaciones. D. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del compareciente de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 13 de este ordenamiento. E. Precisar el interés jurídico y las pretensiones concretas del compareciente. F. Ofrecer y aportar las pruebas
dentro del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 de este artículo. Mencionar en su caso las que... Seguimos a la otra diapositiva, por favor, Alejandro. Mencionar en su caso las que habrán de aportar dentro de dicho plazo y solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y no le hubieran sido entregadas. Y G, hacer constar el nombre y la firma autógrafa del compareciente. 6. Cuando la controversia verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso F del párrafo 4 de este artículo. Como podemos advertir, las mismas reglas que le han sido impuestas al actor son impuestas al tercero interesado. Si debe en su escrito de comparecencia, salvo que se trate de una litis de estricto derecho, debe ofrecer y aportar pruebas, o bien decirle al tribunal cuáles le solicita sean requeridas porque no le han sido entregadas a pesar de haberlas solicitado oportunamente, o qué pruebas va a aportar dentro del plazo previsto para su comparecencia. ¿Cómo? Siempre por escrito. En este escrito de comparecencia no se establece, como en el caso del actor, que pueda ofrecerlas en un documento distinto, pero por supuesto lo puede hacer también. En un documento diferente puede hacer el ofrecimiento de pruebas. Y también en un documento diferente al escrito de comparecencia puede aportar las pruebas. Esto sí está previsto, de que puede mencionar cuáles se habrán de aportar dentro del plazo previsto para comparecer. Sin embargo, en cuanto a las circunstancias de tiempo, si de modo y lugar no hay duda, son las mismas reglas que para el actor. Sin embargo, las reglas de tiempo o circunstancias de tiempo a mí me causan muchas dudas. Para mí, la normativa de esta nueva ley es contradictoria o cuando menos confusa. Regresamos a la lámina anterior, por favor, Alejandro. A ver, a la anterior todavía. Gracias. Vean el inciso B. La autoridad u órgano partidista responsable debe hacer del conocimiento público mediante una cédula fijada por 3 días hábiles en los estrados respectivos. Si publicidad en los estrados del partido o del órgano de autoridad dentro de 3 días hábiles. Se cambia la regla que teníamos con antelación de que esta publicidad debería de ser por 72 horas. Me parece correcto lo que señala el legislador en este nuevo texto. Publicidad por 3 días hábiles. Pero luego reproduce copiado el texto de la ley anterior y establece dentro del plazo de 72 horas, contadas a partir de la publicación y todo lo demás. Vamos a ver. Se hace la publicidad durante 3 días hábiles. Estos 3 días hábiles necesariamente son posteriores al día de la recepción del escrito de demanda, porque los días se deben contar completos. O bien, tomamos en cuenta el primer día, sin importar la hora,
porque hay disposición expresa en el Código Civil Federal en ese sentido, de que el plazo que es concedido en días se cuenta por días completos, salvo el primero, que debe contarse como un día con independencia de a qué hora se lleve a cabo el acto correspondiente. Si fuera así, lo de los 3 días ya no resulta congruente, porque el primer día de la publicidad no sabemos a qué hora se hará la publicidad. Normalmente los horarios de las oficinas de gobierno son a partir de las 9 de la mañana. Pero a las 9 de la mañana, salvo casos sumamente excepcionales, nadie llega a revisar qué es lo que tiene pendiente para hacer ese día y que empiece a hacer, que empiece a trabajar a partir de las 9 de la mañana. Desafortunadamente conocemos la burocracia nacional y lo primero que hace el que llega a su trabajo es a desayunar, a saludar y a platicar. Y alrededor de las 10, 10:30 de la mañana empiezan a trabajar. Revisar la demanda con sus anexos, hacer el acuerdo de recepción y ordenar la publicación. La publicación se irá haciendo alrededor de la 1 o 2 de la tarde. A partir de ese momento tendrá oportunidad el posible tercero interesado de comparecer al juicio o recurso correspondiente. Pero ya perdió mediodía, porque ese primer día se contará completo aunque no lo sea. Y ya solo le quedan 2 días hábiles. Pero para presentar su escrito de comparecencia de tercero interesado, no se establece el plazo por días, sino por horas, dentro del plazo de 72 horas contadas a partir de la publicación. Si la publicación en el ejemplo que estamos dando es a partir de la 1 o 2 de la tarde, vamos a contar 72 horas a partir de ese momento. Y entonces las 72 horas abarcarán 4 días, no días completos. Si las horas que faltan del primer día, las 24 horas del día siguiente, las 24 horas del tercer día, ya llevamos 48 más 14 más 10 del primer día, serían 58. Y nos faltarían 14 horas para completar las 72, que serían del cuarto día. Pero si no estamos dentro de procedimiento electoral y por tanto son inhábiles sábado y domingo, ¿cómo le hacemos para computar estas 72 horas? Los 3 días hábiles no hay ningún problema. Descontamos sábado y domingo y tomamos en cuenta el lunes y martes de la semana siguiente, si fuera el caso. Esta semana, por ejemplo, el lunes fue inhábil. Si la publicación se hubiera hecho el viernes anterior, se contaría el viernes, luego el martes y el miércoles para que tuviéramos los 3 días hábiles. Descontaríamos sábado, domingo y lunes. Pero para el cómputo de 72 horas, ¿cómo le hacemos? Yo pensé que este error, que ya estaba en la ley anterior, se iba a corregir. Y no, resulta peor ahora, porque no solo no se corrigió, sino que se agregó un cómputo ahora establecido por días, distinto al cómputo del plazo que tiene el tercero interesado para poder comparecer. El plazo que tiene para comparecer es mayor al plazo de publicidad. Antes se establecía que la publicidad sería por 72 horas y que dentro de ese plazo los terceros interesados
podían comparecer. Ahora se dividió y se hizo un desorden mayor que el que ya existía. Bueno, pero el tercero interesado tiene que ofrecer pruebas en su escrito de comparecencia o bien en otro escrito que presente dentro de ese plazo de 72 horas. La aportación de pruebas la tiene que hacer junto con su escrito de comparecencia como tercero interesado o bien en un escrito diferente dentro del mismo plazo de 72 horas. Si aquí lo que tenemos como limitante es el plazo. Y el tiempo, que ya les dije, para mí es sumamente complejo. No sé cómo contar estas 72 horas para poder dar cumplimiento al mandato legal de ofrecer y aportar oportunamente pruebas de parte del tercero interesado. Pero ya tenemos las reglas de tiempo, modo y lugar, con todas las confusiones y contradicciones que podamos encontrar. Por supuesto, el tribunal, como casi siempre lo ha hecho, al momento de interpretar, interpretará en el sentido que más favorezca al gobernado. Aquí, lo que más favorezca al tercero interesado. Bien, ¿alguna pregunta, comentario, observación? No. Si no tenemos nada, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Hasta la otra. La que sigue. Gracias. Artículo 12. Los candidatos, en cuanto a los medios de impugnación previstos en el libro segundo de este ordenamiento, pueden participar como coadyuvantes del partido político que los registró de conformidad con las reglas siguientes. A. Mediante la presentación de escritos en los que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin que en ningún caso puedan modificar la controversia planteada en el medio de impugnación o en el escrito que como tercero interesado haya presentado su partido. B. Los escritos deben presentarse dentro de los plazos establecidos para la interposición de los medios de impugnación o, en su caso, para la presentación de los escritos de los terceros interesados, contados a partir del día siguiente de la notificación del medio de impugnación. Vamos, por favor, a la diapositiva siguiente. A ver, ¿si es esta la siguiente o es la anterior, Alejandro? Es la siguiente, doctor. ¿Me adelanto una más? No, está bien. ¿Está bien? Ok. Sí. C. Los escritos deben ir acompañados del documento con el que se acredite su personería en términos de la fracción segunda del párrafo 1 del artículo 13 de esta ley. D. Pueden ofrecer y aportar pruebas dentro de los plazos establecidos en esta ley, siempre y cuando estén relacionados con los hechos y agravios invocados en el medio de impugnación interpuesto o en el escrito presentado por su partido político. Y los escritos deben estar firmados autógrafamente. Como podemos advertir, coadyuvante solo puede ser el candidato, ¿sí? Nadie más. ¿Coadyuvante de quién? ¿Coadyuvante del actor o coadyuvante del tercero interesado? ¿Cómo debe comparecer el coadyuvante? Debe hacerlo por escrito. ¿Puede ofrecer y aportar pruebas? Sí. Puede ofrecer y aportar pruebas siempre que estén relacionadas con los hechos y agravios invocados por el actor
o por el tercero interesado. No puede el coadyuvante aportar hechos nuevos ni argumentos nuevos. Tiene que limitar su participación a lo que ya argumentó el partido que solicitó su registro como candidato, con independencia de que el partido al que pertenece actúe como actor o como tercero interesado. Si la participación del coadyuvante es sumamente limitada, no puede modificar, y es correcto, la litis planteada por su partido. Pero las pruebas que pueda ofrecer y aportar deben estar relacionadas necesariamente y únicamente con los hechos y agravios invocados en el escrito de demanda o en el escrito de comparecencia como tercero interesado. Claro, un tema importante aquí sobre la naturaleza jurídica de la prueba. ¿Qué dijimos que es la prueba? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien tiene nota que consultar? ¿Qué dijimos que es la prueba? Adelante, Francisco. Es el razonamiento o ejercicio mental para llenar los espacios que hacen falta para tener certeza. ¿Qué más? No sé a quién leíste, Francisco. Tu micrófono está cerrado. Sigo buscando entonces aquí en mis apuntes. Bueno, razonamiento, ¿qué más? ¿No se acuerdan? Vamos a empezar a sugerir exámenes para los diplomados. ¿Nadie tomó nota sobre la naturaleza jurídica de la prueba? Adelante, Olegario. Puede ser todo aquello que permite conocer los hechos relevantes de la causa. Sí, ¿qué más? Gascón, Marina Gascón Avillán. Sí. ¿Qué más? Permite formular o verificar enunciados asertivos que sirven para reconstruir esos hechos. Acuérdense que dijimos la prueba es acto jurídico, es procedimiento jurídico, es argumento o razonamiento jurídico, es conclusión y también es elemento objetivo y o subjetivo para probar, que sirve para probar. No recuerdo si les había dicho a ustedes que la definición o una de las definiciones del diccionario de la Real Academia sobre prueba me parece excelente, que dice todo y dice nada. Prueba, acción y efecto de probar. Sí, acción, procedimiento y acto jurídico. Efecto, conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Olegario leía a Marina Gascón sin formular ¿cuál es la palabra que usa antes de asertivos, Olegario? Pronunciamientos, creo. Sí, pronunciamientos asertivos. Sí, afirmaciones.
nos permite afirmar algo como ya probado. Pero ahora que estaba en esta parte de la posible participación procesal del candidato en su calidad de coadyuvante, debe tener mucho cuidado en la prueba como argumento jurídico, porque si la ley le reduce el ámbito de posibilidad de actuación en el sentido de que las pruebas que pueda ofrecer deben estar siempre relacionadas con los hechos y agravios invocados por su partido, con independencia de que sea actor o tercero interesado, al argumentar se pueden ofrecer pruebas que no haya tenido a su alcance el partido político, o que desconociera el partido político, o que el partido político no quisiera ofrecer, para que él como coadyuvante en el juicio pueda ofrecer pruebas previo razonamiento, previa argumentación, no tanto en el sentido de qué es lo que quiero probar con este elemento de prueba, sino con qué razonamiento, con qué hecho o con qué concepto de agravio o agravio inclusive se vincula la prueba que yo ofrezco con lo que dijo mi partido político. Sí, porque en la realidad encontramos muchos temas de falta de ética profesional y sobre todo en los litigantes, en los políticos. Los políticos se ponen de acuerdo y tú no impugnes en tal parte y yo no impugno en esta otra parte. Ese es su interés como partido político, pero puede no ser el interés del coadyuvante. Yo he postulado la necesidad de que el candidato sea reconocido como actor, porque por muchos años solo ha sido reconocido como ayudante, como coadyuvante del actor o del tercero interesado. Y no, el candidato está interesado de manera inmediata y directa en su triunfo, cuando triunfa, en la validez de la elección, cuando lo que quiere es defender la validez, o bien en la nulidad de una elección, o la nulidad de un voto, o la nulidad de una votación. Él va a ser directamente afectado porque es el candidato que ha estado participando y que pretende asumir un cargo de representación popular. Si al candidato se le ha menospreciado procesalmente y no se le da una oportunidad igual para defender lo que es su interés y no solo interés de su partido. Esta idea logré hacerla efectiva en el caso de nulidad de elecciones cuando el partido político no impugna. Y entonces les dije es que no es posible que neguemos acceso a la impartición de justicia al candidato cuando su partido político vende su derrota a cambio de algún beneficio. Si el partido político no quiere impugnar, nadie le puede obligar a impugnar. Es su derecho impugnar. Es su derecho no impugnar, aunque yo lo vería cuestionable. Pero si no ejerce ese derecho, si renuncia a ese derecho de impugnar y no está de acuerdo el candidato postulado por el partido conformista, no impugnante, debemos tener por legitimado al coadyuvante para promover el medio de impugnación. El derecho a ser votado le legitima para poder defender el triunfo que obtuvo y que puede perder en el juicio.
o bien para reclamar que quien obtuvo el triunfo electoral no tiene derecho a él por las razones que considere pertinentes, pero que se permita al candidato de manera directa e inmediata promover los medios de impugnación. Me parece que es un acto de justicia que hace falta en nuestras leyes procesales. Es tiempo ya de darle legitimidad o legitimación activa a los candidatos para poder promover los medios de impugnación previstos en la ley. No tengo problema con el candidato independiente, porque justamente porque es independiente, no tiene partido político y por tanto él es el que se debe defender de manera personal, inmediata y directa. Y así se ha asumido en la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Sí, en cuanto al independiente no hay problema porque no tiene partido, porque justamente es independiente de los partidos políticos. ¿Comentarios? ¿Observaciones? ¿No? Adelante, Daniel. Sí, yo concuerdo con usted. A mí hasta se me haría que al candidato que no se le respeta su derecho a impugnar por derecho propio y solamente si lo decide hacer su partido, incluso me suena como que se le está violando el derecho político, ¿no? A ser votado, ¿no? Y entonces nada más por usar un ejemplo, suena como que él nada más es como una fachada del partido político y no es como una persona, ¿no? No se le están respetando sus derechos humanos políticos, obviamente, al ser votado, y obviamente no se está respetando las garantías a un debido proceso de manera individual, porque se le está haciendo depender de un tercero. Entonces creo que ahí se tendría que hacer un control, a lo mejor un poquito más constitucional, ya que no se podría hacer convencional, porque es una de las excepciones que dio el Estado mexicano en cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí se tendría como que hacer un tipo de control, ¿no? Claro. A ver, esto de las excepciones a los tratados es un tema que actualmente se discute y que no se reconoce ya de manera total el derecho a hacer reservas. Es un tema que no nos corresponde, que es de derecho internacional de los derechos humanos, pero habrá que ver los criterios recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, lo que decías, Daniel, en cuanto a depender de un tercero, desafortunadamente no. Desafortunadamente el candidato viene a ser un tercero. El primero, el interesado, es el partido político porque vivimos un sistema de partidos. Y esto tiene incluso un fundamento constitucional. Si me ayudan a leer el artículo 41, base primera, me parece que es el artículo 41, párrafo tercero, base primera, me parece que es el párrafo segundo. Párrafo segundo o párrafo primero, en donde se establece que los partidos políticos son entes de interés público. Adelante, David. Gracias, doctor. Dice, es el párrafo 1, 2, el tercero. Los Sí. partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que le corresponden. En la postulación de sus candidaturas se observará el principio de paridad de género. A ver, pero ¿leíste completo, David?
A partir del párrafo A tercero, ver, doctor. porque se establece algo así como son entes de interés público para hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público. A ver, le estoy buscando. Sí, Modalidades. y como organización de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Sí, desafortunadamente yo no estoy en mi oficina, sino en el salón de clase, en el aula de clase, y no traje mi constitución. A ver, Fernando, Hola, buenas tardes. Una buenas duda tardes. nada más. Me quedé pensando en la parte de las elecciones por sistemas normativos internos. Sí, Ahí los candidatos sí pueden acudir directamente, y de hecho lo han hecho para impugnar elecciones, por ejemplo, de comisarios. claro que sí, Fernando, pero ahí están excluidos los partidos políticos. En los sistemas de elecciones por usos y costumbres, nada tienen que hacer los partidos políticos. Están excluidos, aunque eso es en el texto legal. En la práctica sabemos que todos los candidatos forman parte de un partido político. Y es justamente el problema o la causa que ha dado todos los problemas que hemos visto en Chiapas, en donde el Partido Verde se apoderó del gobierno de una gran cantidad de municipios que eligen por usos y costumbres, que se apoderaron del presupuesto municipal para distribuirlo como convino al Partido Verde y no como debería de ser en el ejercicio del gobierno municipal. Sí, ¿alguien ya encontró este párrafo? Si no, lo dejamos para mañana. Adelante, Eduardo. Tu micrófono, Eduardo. Es el párrafo que inicia: los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marca la ley electoral para garantizar la paridad de género en las Correcto. candidaturas. ¿Qué párrafo es? El segundo de la fracción primera. Sí, es el segundo, base primera. Párrafo segundo de la base primera. Vean cómo el ser más importante es el partido político y no los ciudadanos. Sí, no estoy de acuerdo con esto, por supuesto, pero así está en el texto constitucional que han reformado los partidos políticos. Sí, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, cuando el titular del poder público es la ciudadanía, es el pueblo, de acuerdo al 39 de la Constitución, y los partidos políticos solo son medios de organización. Pero en fin, dejamos ahí esta parte. ¿Quieres decir algo, Daniel? Porque te veo inquieto. Sí, no, yo me refería a que el partido no debe de sustituir los derechos de la persona. Sí, de acuerdo. Entonces, a eso, ni de hecho, ni tomar precedente sobre los derechos del candidato de manera individual. Entonces, en realidad yo creo que el que debería ser el tercero, creo que está al revés, el que debería ser el tercero es el partido político, Es el, ¿no? claro. El que debería de tener el derecho a impugnar en primer término es el individuo, la persona. Y entonces, ya como el tercero debería ser el partido. Entonces, en realidad, a eso me refería yo con que dependen de un tercero, porque creo que está, diría uno de joven, al revés volteado el asunto, ¿no? Claro. De acuerdo contigo, Daniel. Adelante, Olegario.
Sí, doctor, gracias. Creo que también la nueva reforma electoral le dio una igualdad entre partidos y ciudadanos al establecer un solo medio de impugnación para ambos sujetos, el juicio electoral, ¿no? Ya no establece el juicio de inconformidad ni el JDC, solamente es un único medio de impugnación que puede hacer valer tanto ciudadanos, organizaciones políticas, partidos políticos y cualquier persona física o moral. Sí, nada más que si regresamos, déjenme ver si traigo por aquí mi ley. Si regresamos al artículo 12, vamos a encontrar que no puede promover el candidato. El candidato no puede promover el juicio electoral para impugnar la validez de la elección. El candidato solo puede comparecer como coadyuvante de su partido. Esta es una vieja tradición procesal que traemos, que seguimos arrastrando, porque lo que decíamos de en qué momento va a ofrecer, estamos en el artículo 12, justamente el que teníamos aquí. Regresamos la diapositiva, Alejandro. Los candidatos, esta es la parte que hemos transcrito del 12, pero ¿cuál es el acápite del 12? 12, párrafo 1. Son partes en el procedimiento de los medios de impugnación las siguientes: la actora, que legitimada lo presente por sí misma o en su caso a través de representantes en los términos de este ordenamiento. 2, la autoridad responsable o el partido político. 3, el tercero interesado. Párrafo 2. Los candidatos, en cuanto a los medios de impugnación previstos en el libro segundo de este ordenamiento, pueden participar como coadyuvantes del partido político que los registró, de conformidad con las reglas siguientes. Sí, el candidato no está legitimado para promover medio de impugnación. Y si vemos el artículo 13, establece: la presentación de los medios de impugnación corresponde a 1. Los partidos políticos a través de sus representantes legítimos. Estos son, y viene la enumeración de quiénes son los representantes legítimos. 2. Las personas ciudadanas y candidatas por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. Las candidatas deben acompañar el original o copia certificada del documento en que conste su registro. Y luego, cuando vamos a causales de nulidad, a los candidatos solo se les legitima cuando son declarados inelegibles. Fuera de ese supuesto, no pueden promover los medios de impugnación. Sí, tendríamos que ir a... Bueno, la fracción tercera, las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos a través de sus representantes. Y 4, las personas candidatas independientes. ¿Sí? Y a los candidatos de partido político no se les legitima para promover medios de impugnación. Si solo pueden comparecer como coadyuvantes, excepción hecha de cuando son declarados inelegibles. Así que no podrían promover. El hecho de que ahora se hayan unificado los medios de impugnación, de que ya no haya el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y tampoco el juicio de inconformidad, no legitima a los candidatos para poder promover el juicio electoral. Única y exclusivamente cuando son declarados inelegibles. Adelante, Daniel. Profesor, pregunta. Sí. ¿No podría un candidato en esta situación promover un juicio y para declarar que esta norma, que se declara esta norma como inconstitucional? Porque
es discriminatoria en comparación con un candidato independiente? Por supuesto que sí. Porque está restringiendo su derecho humano de manera discriminatoria porque él pertenece a un grupo, a un partido político. Claro. Cuando el candidato independiente se le está respetando ese derecho porque no pertenece a un grupo o un partido político. Entonces, ¿sería posible que un candidato promoviera un juicio porque esta norma lo discrimina? Yo sí lo haría, y además, si fuera magistrado, admitiría la demanda para resolver en el fondo. Y por supuesto que sostendría lo que sostuve en mi voto particular en otra época. Él tiene derecho constitucional a ser votado. ¿Cómo defiende su derecho constitucional si no se le legitima para promover medio de impugnación? Sí, perdón, levantó la mano Francisco, pero no sé si antes alguien también había pedido participar. Si no, adelante, Francisco. Pues sí, las leyes las hacen en el Poder Legislativo, que están agrupados por partido, y pues los dirigentes partidistas, pues lógico que van a querer mantener su coto de poder, y por eso mismo está esta redacción. Más, sin embargo, con las nuevas reglas de mayor respeto a los derechos humanos, creo yo que sí es factible un control abstracto del Tribunal Electoral, ya sea de las salas regionales o la sala superior, para poderle admitir los recursos que considere que como candidato pueda interponer, alegando una falta de debido a su derecho de debida defensa de su candidatura, en este caso. ¿Es cuánto? Sí, estoy de acuerdo. Nada más que no sería control abstracto, sino control concreto. Sí, en este caso particular me agravia esta norma y promuevo juicio electoral, pero al mismo tiempo hago valer la inconstitucionalidad de la norma que no me legitima para promover el juicio. Y ahí vendrían todos los argumentos. Si tengo derecho constitucional a ser votado, debo tener el derecho constitucional a defender mi derecho a ser votado. Y también lo que dice Daniel, hay un trato discriminatorio. ¿Por qué al candidato independiente sí se le permite ser candidato sin partido y en consecuencia impugnar el resultado o la validez de la elección, y yo que soy candidato de partido, pero soy igualmente candidato, no tengo ese derecho? Si pido, trato igual. Principio de igualdad procesal, de igualdad ante la ley. Sí, por supuesto que yo haría eso, estoy de acuerdo con ustedes, y ya vi que Olegario se sumó a nosotros, ya somos 4, estamos siendo ya una cuarta parte de los que asistimos a esta sesión. Sí, me parece que por supuesto que sí, sin invocar control abstracto, sino control concreto de constitucionalidad, que puede hacer, por supuesto, el Tribunal Electoral, ahora con fundamento en el párrafo 6º, que se adicionó al artículo 99, no reformado afortunadamente en su normativa, que viene desde el año 2007. Antes, para mí, el tribunal podría hacer control de constitucionalidad. Les digo que para mí, desde el Tribunal Contencioso Electoral, estaba facultado para hacer control de constitucionalidad en materia electoral, porque la Comisión Federal Electoral, por disposición constitucional y disposición legal, debería de garantizar la constitucionalidad y la legalidad de las elecciones. Y si el Tribunal Contencioso Electoral revisaba los actos de la comisión para poderlos confirmar, modificar, anular o revocar,
pues tenía que hacer necesariamente control de constitucionalidad, porque si el controlado podía hacer control de constitucionalidad, era ilógico que el contralor no pudiera hacer control de constitucionalidad. Esto solo para hablar del Tribunal Electoral, pero nunca he estado de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hablaba de control concentrado de constitucionalidad. Solo los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación por conducto del juicio de amparo, cuando no había ni acción de inconstitucionalidad ni controversias constitucionales que se incorporan al texto constitucional hasta 1994. Y vean cómo hoy, 22 de marzo de 2023, sigue prohibida la controversia constitucional en materia electoral. Sí, no procede. Y fue hasta 1996 cuando se aceptó la procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad para impugnar leyes electorales. Hasta 1996. En la reforma del 94 estaba prohibida también, pero para mí, lo que ha estado vigente desde 1857 es el artículo 133 de la Constitución, que en la Constitución de 57, si no mal recuerdo, era el 126. La Constitución, los tratados internacionales y las leyes emanadas del Congreso de la Unión son la ley suprema de toda la Federación. Y la segunda parte del artículo: los jueces de los estados se arreglarán a lo previsto en esta Constitución, leyes y tratados, a pesar de lo dispuesto en sus constituciones y leyes locales. Más o menos con ese texto, desde 1857, artículo 126, y 1917, artículo 133, ha estado vigente este principio de supremacía, de donde la Corte sacó la idea de que no había control difuso de constitucionalidad. Si la Corte estuvo equivocada, actuó en un plan egoísta durante muchas décadas de la historia de México. A partir de 2011, con la reforma constitucional del artículo 1 y a partir del conocimiento del caso Radilla, tuvo que dejar sin efecto esas tesis de jurisprudencia para aceptar que todos los tribunales de la República, todos, pueden hacer y deben hacer control de constitucionalidad. Bien. Efectivamente, en ese expediente, Francisco, varios, diagonal 2012, que se resolvió, si no mal recuerdo, en junio de 2011 o después, pero se resolvió hasta 2011, se elabora una nueva tesis y se dejan sin efecto las tesis de jurisprudencia sobre control concreto de constitucionalidad. No concreto, perdón, control concentrado, que es el contrario al control difuso. El control concreto es el contrario al control abstracto. El control abstracto solo lo puede hacer la Suprema Corte a través de la acción de inconstitucionalidad, pero el control concreto, todos los tribunales de la República. Es más, todas las autoridades de México, con independencia de que sean administrativas o jurisdiccionales. Esto es algo que yo he afirmado desde hace muchos años y que era inaceptada la conclusión que yo sustentaba, pero que ahora parece que ya no hay duda en que así es. Bien, si no tenemos alguna otra intervención, vamos a continuar con el tema que tenemos hoy como objeto principal. Pero todo esto
Todo esto está vinculado a nuestro tema derecho probatorio. Todo esto está vinculado a nuestro tema derecho procesal electoral mexicano. No sé quién metió ahí la otra diapositiva, no sé si yo moví algo o no. Vamos a la diapositiva siguiente, Alejandro. Por favor, a la siguiente. El artículo 18. Sí, ya vimos el caso del actor, del tercero interesado y del coadyuvante. Vamos ahora a la responsable. Artículo 18. 1. Dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 del artículo anterior, la autoridad o el órgano del partido responsable de la resolución o acto impugnado deberá remitir al órgano competente del Instituto Nacional Electoral o a la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo siguiente. A. El escrito original mediante el cual se presenta el medio de impugnación, las pruebas y la demás documentación que se hayan acompañado al mismo. Así está la redacción. B. La copia del documento en que conste la resolución o acto impugnado y la demás documentación relacionada y pertinente que obre en su poder. Seguimos a la otra, por favor, Alejandro. C. En su caso, los escritos de los terceros interesados y coadyuvantes, las pruebas y la demás documentación que se haya acompañado a los mismos. B. En el caso del juicio electoral a que se refiere el artículo 37 de esta ley, debe enviarse el expediente completo en los términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presente ley. E. El informe circunstanciado. F. Cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto. 2. El informe circunstanciado que debe rendir la autoridad u órgano partidista responsable, por lo menos deberá contener. Vamos a la diapositiva siguiente. A. En su caso, la mención de si el promovente o el compareciente tienen reconocida su personería. B. Los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad de la resolución o acto impugnado. Y C. La firma del funcionario que lo rinde. Sí, aparentemente, el legislador nada nos dijo de ofrecimiento de pruebas a cargo de la responsable. Y sin embargo, está implícito este ofrecimiento en el contexto de la norma. Vamos, por favor, 2 diapositivas atrás, Alejandro. Aquí tenemos. En el inciso B, establece el legislador que la responsable debe enviar al órgano competente para conocer del medio de impugnación la copia del documento en que conste la resolución o acto impugnado. Y nos dice el legislador, y la demás documentación relacionada y pertinente que obre en su poder, obviamente. Esta demás documentación son justamente las pruebas que ofrece la responsable. Sí, porque lo que está obligada a mandar es la constancia del acto impugnado, que debe ser en documento. En la práctica, el Instituto Nacional Electoral, en muchos casos, ha estado enviando la resolución impugnada en medios electrónicos. Y así se ha aceptado. Sin embargo, si el actor
se opusiera y dijera debe ser en papel tal como establece la ley, quizá hubiera necesidad de requerirle el envío físico de esa resolución o de ese acto controvertido. Pero en materia probatoria, la demás documentación relacionada y pertinente son las pruebas de la responsable o demandada. Debe hacer ese ofrecimiento y esa aportación dentro del mismo plazo que tenemos previsto para remitir el expediente y rendir el informe. 24 horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 del artículo anterior. ¿Cuál es ese plazo? ¿El de 72 horas o el de 3 días? Porque también aquí le está recortando el legislador el tiempo a la responsable. Si vamos a tomar en cuenta 3 días y dijimos se debe computar el primer día, aunque no sea completo, le quedarían a la responsable aproximadamente 2 horas y media, 2 días y medio para enviar el expediente, la resolución impugnada y las pruebas que ofrezca para mantener la constitucionalidad y legalidad del acto controvertido. Vamos a regresar 2 diapositivas antes, por favor, Alejandro. Creo que es por la 56. ¿Estamos en la 55? Si estamos en la 55, tal vez sea por la 50 o 51. Porque es... Estamos en la 55, doctor. Sí, vamos por la 51, 50, a ver, porque es, acuérdense, artículo 17, párrafo 1, inciso B, la anterior. Ahí está. Párrafo 1, inciso B. Hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de 3 días hábiles se fijen los estrados respectivos. Si las 24 horas que le está dando el legislador a la responsable es al vencimiento de estos 3 días hábiles, no del plazo de 72 horas que tiene el tercero interesado para comparecer, porque esas son, o ese es un plazo en horas que se computa además a partir del momento de publicación de la promoción del medio de impugnación. ¿Sí? Regresamos a donde estábamos, Alejandro, creo que era la 55. Bien, entonces, ofrecer y aportar pruebas dentro de ese plazo, aunque no se establece con esas letras ofrecer y aportar pruebas, pero sí que debe enviar al órgano competente para resolver la demás documentación relacionada y pertinente. Y está haciendo referencia solo a documentación, no a otros medios de prueba. Vamos a la siguiente, por favor, Alejandro. Y el inciso F también se refiere a pruebas. Nos dice el legislador, cualquier otro documento que la responsable estime necesario para la resolución del asunto. Sí, de tal manera que aún cuando no hace referencia expresa el legislador al derecho o la carga procesal de la responsable de ofrecer y aportar pruebas, del contexto de este artículo 18, párrafos 1 y 2, para mí se desprende con toda claridad que debe la responsable ofrecer y aportar pruebas para poder sustentar la constitucionalidad
y legalidad de los hechos controvertidos en el juicio correspondiente. Obviamente, para poder sustentar la legalidad y constitucionalidad del acto controvertido o de la resolución impugnada o del procedimiento objeto de impugnación. ¿Algún comentario hasta esta parte? No. Vamos a la siguiente, por favor, Alejandro. ¿Qué sigue? A las 58, Alejandro. Creo que las máquinas se cansan más rápido que nosotros. Valoración de la prueba, sana crítica, herramientas para la valoración de las pruebas. Yo no entendí este tema de valoración de la prueba por un lado, sana crítica por otro lado y herramientas para la valoración de las pruebas. Creo que la palabra herramientas es una que no utilizo, cuando menos no en el ámbito jurídico. Cuando quiero desestresarme y olvidarme del derecho, pues en ocasiones me pongo a podar el pasto o a hacer limpieza en el jardín y entonces sí uso tijera, uso podadora, uso serrote, en fin, para mí esas son las herramientas, pero en el derecho hablar de herramientas no entiendo, me resulta difícil. Pero el tema de fondo es valoración de la prueba. Y en valoración de la prueba de lo que hablamos es de sistemas de valoración de la prueba. Pero sobre todo, algo que les había dicho que para mí es sumamente importante. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Sistemas de valoración de pruebas, dijimos son 3. El sistema de la tarifa legal, sistema legal o prueba tasada, con todos esos nombres. El sistema de la libre valoración o íntima convicción del juzgador y el sistema de la sana crítica. En el sistema de la prueba tasada es el legislador el que determina el valor probatorio de las pruebas. Sí, ¿cuál es su valor probatorio? ¿Hacen prueba plena? ¿Solo son indicios? ¿O qué valor tiene? Si revisamos el Código Federal de Procedimientos Civiles, vamos a encontrar las reglas que el legislador establece sobre el valor de las pruebas del juicio o que obren en el juicio correspondiente. La testimonial en estas circunstancias tiene valor probatorio pleno. La confesional en estas circunstancias, la documental pública, la documental privada, en fin, va el legislador haciendo la valoración. ¿Qué le queda al juzgador? Realmente poco. Y por eso, mucho en la práctica tradicional se ha dicho que el acto de sentenciar no es otra cosa que subsumir el caso concreto al supuesto normativo. Y por eso se ha hablado también de este ejercicio lógico en donde partimos de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Si se dice la sentencia no es más que un silogismo jurídico. La premisa mayor es la ley, la premisa menor el caso concreto, su subsunción al supuesto normativo nos da la conclusión que es la sentencia. Sí, para mí no es así, no es la sentencia un simple silogismo jurídico. Y por eso se decía, por eso los resultandos, los considerandos y los puntos resolutivos. No, tampoco es el caso de la libre valoración de las pruebas.
El juez, y esto lo vamos a leer en algunos libros de derecho procesal, el juez puede dictar sentencia con las pruebas, sin las pruebas e incluso contra las pruebas. ¿Por qué? Porque él tiene la facultad de valorar según su leal saber y entender, según su íntima convicción, a la conclusión que él llegue a pesar de las pruebas que haya en el expediente. Sí, no puede ser de esa manera. Y lo he estado comparando mucho con el caso reciente del mexicano juzgado por jurado popular en Estados Unidos. ¿Qué valor de convicción me puede generar a mí, si hablo de mí, el testimonio o la declaración de un testigo que ha sido perdonado de sus delitos por ser testigo protegido, para que declare en contra de? Para mí, un testimonio de esa naturaleza no tendría ningún valor jurídico para convencerme sobre los hechos. Sí, pero ya vimos en Estados Unidos, nadie, tratándose de jurado popular, nadie explica cómo valora las pruebas. ¿Por qué llega a la conclusión de que lo declarado es verdad? Es la intuición del jurado popular el que determina culpable o inocente. Es un sistema que para mí resulta contrario a derecho. El sistema de la prueba tasada quizá tenga alguna justificación. Quizá sea hecho, y ojalá así haya sido, por juristas especializados que sepan lo que están haciendo. Tampoco es un sistema que me convence. Para mí el mejor sistema es el sistema de la sana crítica, en donde dejamos que el juez valore, pero que nos explique cómo llegó a la conclusión de que las pruebas le convencieron para concluir lo que concluyó. Por eso digo que el sistema de la sana crítica es la adecuada motivación y fundamentación de la valoración de las pruebas. Vamos a la diapositiva siguiente, Alejandro. El sistema de la sana crítica consiste en aplicar reglas o principios de la lógica, es decir, del recto raciocinio. Sí, razonar para poder valorar, en el que intervienen las máximas de la experiencia, es decir, lo que se va aprendiendo en el transcurso del ejercicio de la función jurisdiccional. Esas, para mí, no están escritas en ninguna parte. Son de cada uno de los juzgadores. Lo que el juzgador va aprendiendo en su vida de juzgador. Y la tercera, la valoración de las pruebas adminiculadas, todas entre sí. Obviamente todas las que sirven de prueba. Leíamos en alguno de los párrafos que citamos de Michele Tarufo, lo que no nos sirve para probar no es prueba, si solo aquello que nos ha inducido a la conclusión de veracidad de lo afirmado por alguna de las partes. Por eso digo que el sistema de la sana crítica consiste en la valoración de las pruebas debidamente fundada y motivada. Se tiene que citar fundamento jurídico y razonamiento jurídico para explicar por qué hemos con esas pruebas llegado
a las conclusiones que asentamos en la sentencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Por eso vuelvo a lo que les decía al principio, cuando nuestro tema era valoración de la prueba. Comparto el pensamiento de Hernando Davis Echandía. Valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Sí, una operación mental conforme a la lógica jurídica, una operación de raciocinio para poder explicar por qué los medios de prueba que cito en la sentencia me han llevado a la conclusión de que tales afirmaciones o tales negaciones expuestas por el actor o por el demandado son verdaderas y por tanto determinan el sentido de la sentencia. Vamos a la siguiente, por favor, Alejandro. Y lo mismo, Marina Gascón Avellán nos dice, la valoración de la prueba ha de concebirse como una actividad racional consistente en la elección de la hipótesis más probable entre las diversas reconstrucciones posibles de los hechos. Por eso, el objetivo de los modelos de valoración ha de proveer esquemas racionales para determinar el grado de probabilidad de tales hipótesis. Muy simplemente, los esquemas de valoración racional son necesariamente esquemas probabilísticos. Esto porque hasta donde yo he entendido, Marina Gascón piensa que no se puede llegar al conocimiento de la verdad de los hechos controvertidos, que en el juicio, como dice por ahí, hacemos una reconstrucción de hechos. Y la reconstrucción a partir de lo argumentado por las partes y de lo probado por las partes, llegamos a la hipótesis que es más probable, que esté más cercana a la realidad histórica. No utiliza ella esta expresión, la utilizo yo. Dice, nunca llegamos al conocimiento de la verdad, sino solo nos acercamos a lo más probable de cómo ocurrieron los hechos que dieron motivo a la controversia. Por eso habla de esquemas probabilísticos, lo más probable. Y lo dice, valoración de la prueba de concebirse como una actividad racional consistente en la elección de la hipótesis más probable entre las diversas reconstrucciones posibles de los hechos. Si sea que tengamos certeza, yo sí pienso en la certeza como lo mejor en cada caso, porque es probable que también en algunos casos no tengamos la certeza total y entonces que resolvamos conforme a la probabilidad mayor. Y aquí es en donde entramos a los temas que actualmente denominan estándar probatorio. ¿Qué tanto de prueba necesito para resolver en uno u otro sentido? Yo no considero que haya un estándar probatorio en ningún caso. Sí, el estándar probatorio es casuístico, es caso por caso. Sí, no puede ser como pretenden. Creo que sobre todo y fundamentalmente Jordi Ferrer, como algo matemático, como algo cuantificable. No, para mí no. Para mí resolvemos siempre que tenemos certeza o cuando tenemos duda, resolvemos de acuerdo a lo que tiene mayor probabilidad de acercarse a la verdad histórica.
Bien, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. En el artículo 16 que nos da, adelante Daniel. Tu micrófono, Daniel. Perdón, maestro. Estaba yo pensando en lo que mencionaba usted ahorita de Jordi Ferrer y lo que dice Gascón en la diapositiva anterior. Sí. Al final del día, no es la probabilidad un concepto matemático. Yo creo que no, pero tampoco podría negarlo de manera absoluta. Yo creo que es más lógico jurídico que matemático. Aunque las matemáticas son lógica también. Uh-huh. Sí, Sí, porque nada más que en las matemáticas, hasta donde yo sé, tenemos exactitud. Y en los hechos no siempre vamos a poder tener esa exactitud o certeza. uh-huh. Sí, entiendo que cada caso es diferente, pero creo que lo que tratan de hacer esos autores que se abocan un poco al estándar probatorio es a encontrar un poquito de quitarle discrecionalidad, subjetividad, sinónimo de arbitrariedad a las decisiones jurisdiccionales, y de ahí la necesidad de poner algo más concreto. No necesariamente que sea algo numérico, sino que la lógica o la racionalidad de la decisión pueda verse, valga la redundancia, reflejar ese ser lógico en el aspecto de la lógica tiene que ser predecible, ¿no? Porque a veces uno ve casos que podríamos decirlo así, uno ve prácticamente los mismos ingredientes y las decisiones son totalmente diferentes, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, yo creo que a eso apelan un poquito esos autores, que haya una certeza o una fundamentación, motivación cierta y predecible en cuanto a los resultados al evaluar las pruebas, que eso le llaman estándar probatorio. Sí, de acuerdo contigo, Daniel. Sí, efectivamente, lo que ellos pretenden es evitar la arbitrariedad de los jueces. Sí, la arbitrariedad. Pero, a ver, vamos a pasarnos hasta la otra diapositiva, hasta la 66, por favor, porque me quedan 2 minutos más o menos. Vean el control de las decisiones jurisdiccionales sobre los hechos. ¿Cómo le podemos hacer para evitar la arbitrariedad? Para mí, primero, aplicar las reglas del derecho probatorio aplicable. Sí, no podemos salirnos del esquema normativo. Ya veremos si las reglas están bien o están mal y haremos la argumentación correspondiente. Debemos ajustarnos a las reglas del debido proceso. Debemos atender a la capacidad profesional del juzgador, la ética y los medios de impugnación, sí, como control para evitar esa arbitrariedad. Sí, tiene razón, lo que buscan estos autores, y en especial Jordi, es que la subjetividad nos lleve a valoraciones arbitrarias. Eso es lo que busca, efectivamente. Sí, pero yo no coincido con él porque digo, todos los casos son diferentes. Veamos en un caso de violencia, y creo que esto lo vamos a ver en la próxima clase, de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Algo dijiste, pero ya no alcancé a leer
¿Francisco o Eduardo? ¿Quién fue? ¿O alguien más? Por ahí escribí un concepto que encontré en un libro, de Los elementos de la prueba, de Fernando Sí. Flores García, de que la sana crítica debe de ser la demostración cabal de que la precisión con la realidad de los hechos, o de no ser posible alcanzar semejante grado de certeza de que cuenta en su favor con las mayores probabilidades. Entonces, sí, también la sana crítica tiene un poquito de decisión de ver esas probabilidades de Claro, certeza. por supuesto. Vamos a seguir platicando, nos vamos a ver nuevamente mañana. Yo me voy a hacer cargo del otro módulo y vayan tomando estos datos y luego me das, Francisco, el dato de este trabajo de Fernando Flores. ¿De Fernando Flores qué, perdón? Tu micrófono, Francisco. Fernando Flores García. Ah, correcto, el maestro, el papá de Fernando Flores Trejo, pero luego me dicen dónde está publicado para buscarlo. Bien, discúlpeme, son 18:56. Sí, llegamos al límite. Si hay más intervenciones, anótenlas. Vamos a vernos en los 3 días siguientes. Seguimos platicando del mismo tema. Sí, que tengan buena noche. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. A ustedes también. Gracias. Muchas Buenas gracias. Hasta noches. mañana. Hasta mañana.